Al liquidar la DEI, que desde hace 2 décadas era el organismo que efectuaba la función recaudadora de impuestos del Estado, el gobierno reconoce una evidencia contundente que Honduras necesita de una reforma tributaria estructural, como lo han venido planteando los organismos internacionales de crédito, que en algún momento expresaron que era tiempo que nuestro país tuviera una nueva estructura que fuera más allá de las normas que solo sirven para apagar incendios, pero que no apuntan a terminar con las inequidades fiscales. En este aspecto, Toral estriba la necesidad de apuntar a una reestructuración total de la DEI, que conlleva un corte masivo que en términos de la carnicería europea se denomina corte de tajo. Esto significa que la DEI como estructura es cosa del pasado, que deberá ser sustituida por una nueva que cumpla los estándares y mejores prácticas que hagan posible una verdadera estructura tributaria, acorde a las necesidades de la economía hondureña, que podría estar mucho mejor en el momento que tengamos una política tributaria integral, que deje de ser una simple oficina recaudadora de impuestos para jugar un rol, un papel activo en la dinamización de la economía, que sea una verdadera reforma tributaria que fomente la inversión y que al mismo tiempo coadyuve a la diversificación de la economía para buscar un crecimiento sostenible, más sólido y que no excluya ni fomente inequidades. Hasta ahora la DEI no había logrado una evolución hacia la modernidad y de no ser porque cambió de nombre, su funcionamiento era casi igual a los tiempos cuando todos la llamábamos como Dirección General de Tributación. La enorme cantidad de empleados que mantienen planillas confirma que su rol más importante es emplear personas identificadas con el partido político de turno, incluso con anomalías como la que en ella trabajaban matrimonios, un marido y una mujer, cosa inconcebible en las reglas de auditoría de la institución que prohíben terminantemente emplear a dos personas afines. Y esto es lo menos grave. Mucho más era que la DEI fuera convertida en refugio de militantes políticos sectarios que a partir del 2007 pusieron en precario su credibilidad, al dedicarse de manera abusiva a perjudicar a empresas que, aunque estaban cumpliendo fielmente con el pago de los impuestos, eran objeto de un acoso al solicitar información ilegal a sus clientes. Desaparecer la DEI de un solo tajo obedece, suponemos, a establecer una nueva hoja de ruta en materia tributaria, mediante un proceso que contenga condiciones y prácticas diferentes, con un calendario definido de recaudación que haga de Honduras un país con capacidad para usar los impuestos e inversión, que mejore el bienestar económico y social de los hondureños. Un país que se conforma con una estructura tributaria como el de la DEI es porque se resigna a continuar viviendo como en los tiempos medievales en que los gobiernos recaudaban los tributos en una sola dirección, tener suficiente dinero para el funcionamiento y satisfacción de la burocracia. En Honduras, tanto las empresas como las personas estamos pagando impuestos altos, que en función del tamaño del Estado no tomen en cuenta la capacidad real de los contribuyentes, con lo cual el primer causante de la inequidad tributaria es el mismo gobierno, que por no tener una política tributaria justa, termina por hacerse un daño grande cuando por la pesada carga tributaria no favorece el crecimiento de las empresas, lejos de eso contribuye a fomentar el cierre de pequeños y medianos negocios que no pueden resistir el tren de los impuestos. Por eso creemos que el cierre de la DEI no solo hay que verlo desde el aspecto sentimental de solidarizarse con los empleados que han perdido sus ingresos, sino más bien hay que profundizar el análisis una vez que se conozcan las bases del nuevo estamento que a nivel ministerial será el encargado de ejecutar la nueva política tributaria que deberá despuntar el crecimiento de Honduras, si entre sus fines está el reducir los altos niveles de desigualdad de ingresos y que a la vez establezca un sistema tributario que resulte más favorable a la inversión, que sea más eficiente y equitativo, aspectos básicos para reducir la pobreza en términos generales. Lo que no es concebible es que el gobierno llegara a salirnos con un aparato más grande, no para buscar el fortalecimiento de la administración tributaria, sino para aumentar las sanciones, con el argumento de evitar la evasión tributaria de las empresas y con el consiguiente propósito político de agrandar el espacio de colocación para tener más personas afines políticamente en un cargo público. Pero si resulta todo lo contrario, si la reforma tributaria aborda las elevadas tasas impositivas sobre las utilidades de las empresas y demás impuestos que tienen que ver con los bienes de inversión y sobre el patrimonio neto, los cuales perjudican a la inversión, entonces la recaudación fiscal ayudará a financiar inversiones sociales y de infraestructura, que son los costos de implementación de un futuro con un clima de paz. E innegablemente terminará favoreciendo la economía, porque los efectos serán positivos en la creación de puestos de trabajo formal. Una reforma tributaria en ese sentido impulsará el crecimiento y diversificará la economía, reduciendo la informalidad laboral y mejorando el bienestar de los hondureños.
Así son las cosas y así se las hemos contado hoy jueves 17 de marzo del 2016. Buenas noches.